A todos. Mi nombre es Tim. Soy un pastor de Chicago. El pastor Rick me pidió que viniera a predicar en el único mes en el que es agradable vivir donde yo vivo. Fabuloso. Seguramente ya se los hayan dicho antes, pero tengo que decirles el increíble honor que es poder estar en esta plataforma. Y les digo eso porque la primera vez que estuve aquí en la iglesia Saddleback fue para una conferencia de una iglesia con propósito, hace muchos años, cuando yo estaba abrumado intentando restaurar una iglesia en la que había pasado años intentando restaurarla. La iglesia tenía 40 años cuando acepté el llamado. En 1990 estaba literalmente al borde de la muerte cuando yo llegué. Había una enorme bolsa de suero colgando enfrente, justo cuando entrabas al parqueo. Y seguía con vida gracias a un ministerio de plantación de iglesias, lo cual es irónico, porque lo más inteligente hubiera sido ponerle una bala, vender el edificio e iniciar una nueva iglesia. Pero no, me llamaron a ir. Recibí el llamado para ir a esta iglesia. Nunca supe si fue un llamado o una sentencia de Dios. ¿Saben cómo saber la diferencia? Oh, sí, por cierto, es en Chicago. ¿Sabían que Chicago era la ciudad principal en los Estados Unidos, de donde la gente se mudaba a otra parte? Este año le ganamos a Detroit. Sí, ¡woo! ¡Fabuloso! Y no solo eso, también vas a tener fanáticos de los Chicago Cubs en tu congregación. Oh, gracias Dios, muchas gracias. Rick Warren va al condado de Orange y yo a la ciudad de la nieve. Oh, muchas gracias. Pero 26 años más tarde, ahora veo que fue un llamado. Y una de las claves para este cambio, honestamente, fue el pastor Rick y el libro de una iglesia con propósito. Y las conferencias y los diferentes instrumentos para aprender a hacer la iglesia de forma diferente y ayudar a la gente a hacerlo. Así que cuando el pastor Rick me invitó hace 3 años a ir a Ruanda con el equipo para ver el plan de paz en acción, tomé de inmediato la oportunidad para que nuestro equipo estuviera con su equipo y lo que encontramos en Ruanda fue la cereza del pastel. Necesitan entender esto. De una forma increíble pudimos ver que alcanzar los confines de la tierra podría literalmente ser alcanzado en nuestra época. No tendría tiempo para decirles lo genial que es el plan de paz, pero quiero que sepan que el plan de paz ha dado justo en el clavo. Es la cereza encima del pastel. Y su compromiso de una fe audaz está alcanzando a más personas de las que pueden imaginar. Justo después del viaje a Ruanda, yo estaba de regreso aquí en el área. Mi hija fue a la Universidad de Biola, así que yo estaba muy a menudo aquí en California. Y un día estaba almorzando con el pastor Rick y el resto del equipo. Estábamos comiendo nachos y guacamole. Fue antes del plan Daniel. Y en medio de los nachos y guacamole, él se me acerca y me dice, oye, el presidente de Malawi acaba de llamarme. Quieren llevar conducidos con propósito a Malawi. ¿Te gustaría hacerlo? Muy bien, claro. Regresé y le dije a mi congregación, oigan, adivinen qué. Tenemos a Malawi. ¿Alguien aquí sabe dónde queda Malawi? Nuestro pastor ejecutivo me dijo que él pensó que Rick había dicho Maui. Y dijo... ¿Saben? No teníamos idea, pero si el pastor Rick te pide que lo hagas, simplemente vas y lo haces. Y lo que descubrimos fue que Malawi es el 3er país más pobre en África. Y lo aceptamos. Y fuimos la primera iglesia en los Estados Unidos. Y ahora hay muchas otras iglesias que se están uniendo, pero fuimos la primera iglesia en llevar el plan de paz a otro país. Y estamos llevando a las personas de Ruanda que han sido entrenadas en conducidos con propósito y ellos están enseñando a los pastores de Malawi. Estamos en el 7º módulo del entrenamiento de conducidos con propósito y en el mes de septiembre tendremos la graduación del primer grupo de 270 pastores en las 3 provincias en Malawi. ¿Está bien? Aquí tenemos unas fotografías. Es fantástico. Es fantástico. Esta es la fotografía de la bendición del inicio de las denominaciones trabajando juntas. Saben, yo podría hablar todo el día del plan de paz y espero que puedan apreciar, al menos un poco, que ustedes forman parte de una de las iglesias con mayor influencia en la historia y nos alegra poder formar parte de esto con ustedes. Muy bien. Ahora estamos haciendo esta serie llamada Más Cerca. Queremos estar más cerca de Dios y más cerca de los demás. Saben, estos son los 2 mandamientos. El pastor Rick dice que una gran iglesia tiene un gran compromiso con la gran comisión y el gran mandamiento. El gran mandamiento, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Así que pensemos un poco en esto y déjenme decirles lo que pienso al respecto. Yo creo que estos mandamientos van de la mano. Uno es vertical y el otro horizontal, y yo creo que van de la mano. No creo que puedas hacer uno sin hacer lo otro.
Por un lado, es más difícil acercarte a los demás sin la ayuda de Dios. Y creo que todos podemos admitirlo, ¿cierto? Mi tercera y última hija está por casarse el próximo fin de semana aquí en California, en un hermoso lugar en San Bernardino. Así que creo que voy a quedarme por aquí a esperar la boda. Aquí hay una foto de mi hija y su prometido. Sí, lo sé, son adorables. Son hermosos, sí. Y sí, si me lo preguntan, se siente un poco extraño ser el padre de la novia y el pastor al mismo tiempo, ¿saben? Caminar hacia el altar y... ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio? Su madre y yo. No, la verdad, el padre de él también es pastor y será parte de la ceremonia. ¿Saben? A veces yo me escribo un cheque de honorarios a mí mismo, pero ese no es el punto. A menudo, cuando debo oficiar un matrimonio, y tal vez ya lo han visto antes, siempre me dirijo al novio y a la novia y les doy esta ilustración. Hay un triángulo en que Dios está en la parte superior. Ama a Dios con todo tu corazón. Esa es la cosa principal. Pero observen lo que ocurre. A medida que ustedes se acercan a Dios, también van a acercarse el uno al otro. Tal vez ya lo hayan visto antes. Y es por eso que creo que los dos grandes mandamientos van de la mano. Pero el día de hoy quiero decirles que creo que también van de la mano en la dirección opuesta. Que si quieres acercarte a Dios, necesitas acercarte a tu vecino. ¿Y por qué digo eso? Porque tu vecino es un hijo de Dios. Piénsenlo por un momento. ¿Por qué los políticos besan a los bebés? Porque saben que es la forma más rápida para llegar al corazón de los padres. El punto número uno el día de hoy es que si quieres acercarte a un padre, tienes que preocuparte por sus hijos. Esto tiene sentido. Si quieres acercarte a un padre, tienes que preocuparte por sus hijos. Es por eso que pienso que los mandamientos van de la mano. Es otra de las razones por las que amo esta iglesia. Mi hija, que estudió aquí, tuvo un puesto de interno. También estuvo en Ruanda con ustedes. Y uno de los jóvenes que estaba tocando en la banda hace un momento es el hijo del pastor ejecutivo de nuestra iglesia, quien está como interno. Ustedes son fantásticos, cuidando a los hijos de los demás y ayudándolos. Y adivinen que cuando cuidas a los hijos de los demás, ellos van a quererte. Y creo que hay mucha gente que piensa que el primer mandamiento y el segundo mandamiento están separados. Y hay muchas personas, y tal vez creciste con este trasfondo, hay muchos que piensan que el primer mandamiento de acercarse a Dios y de amar a Dios se trata solo de alejarte de los demás y estar a solas con Dios. Y lo más santo que puede ser es estando en un monasterio en alguna parte donde estés completamente separado de los demás y sean solamente tú y Dios. O tal vez sea convertirte en un Amish. ¿Saben? Simplemente alejarse del resto del mundo y tener su pequeño espacio. Y por supuesto que creo que el tiempo a solas con Dios es importante. Por supuesto, eso es algo que creo. Pero no creo que sea posible acercarte más al Padre mientras te estás alejando de sus hijos al mismo tiempo. Eso no tiene sentido. Yo lo sé. Yo soy padre. No puedes estar cerca de mí e ignorar a mis hijos. Lo siento, pero si eres Amish y me estás viendo por la internet, estás equivocado. Y eres un hipócrita por tener una computadora, así que ¿qué me importa? Pero escuchen, si entienden lo que digo, ¿cierto? Si eres un vendedor, ¿alguien aquí es un vendedor? Si eres un vendedor, tú sabes que lo primero que debes hacer antes de entrar a mi oficina y venderme algo, lo primero que debes hacer es ver las fotografías de mi familia y comentar acerca de lo hermosos que son. Y preguntarme por mis hijos, ¿no es cierto? Porque aún así no voy a comprarte nada, pero al menos voy a ser amable contigo. Si quieres acercarte a un padre, debes preocuparte por tus hijos. Y esta mentalidad de separación es algo en lo que la iglesia ha fallado durante mucho tiempo. Sé que muchos de ustedes no crecieron en una iglesia, pero otros, al igual que yo, crecieron en una iglesia donde pensábamos que teníamos que ser santos y esa santidad significaba estar alejados de todos los demás. ¿Saben? Yo soy de Oklahoma y solíamos decir, no tomamos ni fumamos, ni con chicas que lo hacen vamos. ¿Saben? Eso es lo que decíamos. Y la iglesia pasó a ser convivir solamente con las personas en nuestro pequeño grupo, ¿cierto? Teníamos nuestras propias escuelas, nuestros propios libros, nuestras propias estaciones de radio. Y en mis tiempos de universidad, habían personas que viajaban por todo el país haciendo programas acerca de cómo necesitamos escuchar solo música cristiana. Y no solamente necesitamos escuchar solo música cristiana, sino que teníamos que quemar todos nuestros vinilos no cristianos. Lo siento, jóvenes. Un vinilo era un disco de este tamaño que esta era la forma en que escuchábamos música hace mucho tiempo. Y era divertido cuando los quemabas porque se encogían. Y la gente decía que se suponía que los quemáramos no solamente, porque algunos van a recordar esto, no solamente porque al reproducirlos al derecho tenían malos mensajes en ellos, ¿recuerdan?
sino porque si lograbas encontrar la forma de reproducirlos al revés, habían mensajes satánicos en ellos, que podías escuchar solamente reproduciéndolos al revés. ¿Alguien lo recuerda? Lo que solo hacía que un chico como yo dijera, ¿cómo haces que suene al revés? Y saben, yo lo pensé, oré al respecto y honestamente, había cierta música que yo escuchaba, con la que yo estaba equivocado. No estaba ayudando mi caminar cristiano. Pero cuando se metieron con The Eagles y el Hotel California, tuve que retroceder. No me quedó de otra. Tengo razón, pueden decir amén a eso. No, dije, no, han llegado demasiado lejos. Ese es el mejor solo de guitarra a dueto en la historia. Yo no voy a quemarlo. Y escuchen, no estoy diciendo que la música cristiana no esté bien. Yo soy un pastor, ¿saben? La música cristiana es muy importante para mí. La música cristiana me ministra. Necesito un grupo pequeño, necesito amigos cristianos. Lo que estoy diciendo es que apartarnos del mundo nunca fue la meta, sino que es lo opuesto a la meta. Yo escribí un libro acerca de esto, llamado Vida en una misión. Y de hecho, ha sido publicado por los recursos de Saddleback. Y no sé cómo llegó la fotografía de mi nieta allí. Lo siento mucho. Y está basado en una frase de Una vida con propósito que me tocó mucho, donde el pastor Rick dice, y muchos van a recordarlo, ¿por qué Dios no te lleva al cielo directamente cuando te conviertes en creyente? ¿Por qué ocurre eso? ¿Alguna vez lo han pensado? El cielo es perfecto y la tierra no lo es. Aquí tienes pecado, tienes tentación y tienes todas estas cosas. ¿Por qué no te lleva Dios, directamente al cielo? Y dice que hay solamente dos cosas que puedes hacer en la tierra que no puedes hacer en el cielo. Una de ellas es pecar y la otra es contarle la buena noticia del amor a la gente. ¿Por cuál de esas dos razones crees que estás con vida? ¿Por qué estoy vivo? Para compartir las buenas nuevas. Esto es de una vida con propósito, se los recomiendo. No puedes amar a tu vecino si estás escondiendo las buenas noticias. Y tampoco puedes esperar acercarte a su padre. ¿Ven hacia dónde me dirijo con esto? Más cerca en ambos sentidos. Peter Drucker es el padre de la administración moderna. Y algunas veces, lo más inteligente es lo más simple. Él dice, una de las cosas más ingeniosas para los negocios que podrás leer, él dice, cada día debes hacerte dos preguntas. ¿En qué empresa estamos? ¿Y cómo está la empresa? Es así de simple. Muchas compañías lo olvidan qué es lo que deben hacer. No revisan cómo está su empresa y se les olvida cuál es su negocio. ¿Cuál es nuestra empresa? ¿Cuál es nuestro negocio? Esa también debería ser nuestra pregunta. Cuando hicimos esto en nuestra iglesia nos divertimos mucho porque hay una gran cantidad de cosas divertidas en las redes sociales y en la internet de una sola cosa que tenía que hacer bien. Si buscas en la internet hashtag tenía que hacer una cosa, vas a encontrar fotos de personas que tenían que hacer una sola cosa bien. ¿Está bien? Así que quiero compartir algunas con ustedes. Estas son algunas de mis favoritas. Tenía que hacer una cosa. No sé si alguna vez hayas estado en Asia, pero esa no es Asia. Esta es una publicidad de un teléfono que flota sobre el agua. ¡Wow! ¡Buen trabajo! Tenías que hacer solamente una cosa bien. No voy a decirles en qué estado fue esto, pero... Tenías solamente una cosa que hacer bien. No quiero tener que levantarme para ir por el papel higiénico. Tenéis que hacer solamente una cosa bien. Poner nombre aquí. Está bien, solamente una cosa. Está bien, solamente una más. Les prometo que después de esto me pondré serio. Un hombre entra en Starbucks y le dice, quiero mi frappo, capo, como sea que se llame. Y el barista le dice, ¿cuál es su nombre, señor? Y él responde, Mark con C. Lo que intento decir es, iglesia, creo que se nos ha olvidado que teníamos solamente una cosa que hacer. ¿Cuál es nuestra empresa? Nuestra empresa es llevar las buenas noticias. Ese es nuestro trabajo. Estamos en el negocio de las buenas noticias, pero se nos ha olvidado en el camino. ¿Se dan cuenta de que los Estados Unidos de América es el tercer o cuarto más grande campo misionero en el mundo? Pensé que éramos nosotros los que estábamos haciendo trabajo misionero en el resto del mundo.
Pero ahora estamos recibiendo misioneros porque hay 195 millones de estadounidenses sin iglesia. ¿Cómo pasó eso? Creo que pasó porque a la iglesia se le olvidó cuál es nuestro trabajo. Se nos olvidó. Yo creo que el enfoque de nuestra vida con propósito debe ser nuestra misión. El enfoque de nuestra vida con propósito allí afuera debe ser nuestra misión. Esa es la razón por la que Jesús nos dejó aquí. Y en la Biblia, el apóstol Pablo dice, la cosa más importante que puedo hacer con mi vida es terminar el trabajo, la misión que el Señor Jesús me dio, que es dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Ahora, esta es la razón por la que eso nos asusta. En Mateo 9, Jesús le dijo a sus discípulos, oigan, más les vale ponerse a trabajar porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Permítanme mostrarles algo. Esta es una gráfica de la historia, ¿está bien? Jesús vino en el año 0 y mi vida y tu vida está a ambos lados del año 2000. Esa marca amarilla representa el tiempo en el que la mayoría de nosotros vive ahora mismo. Ahora, veamos la siguiente gráfica. ¿Está bien? ¿Ven lo que ha pasado con la población mundial? En esa época Jesús dijo, la cosecha es grande. Y a lo largo de los años, la población no creció mucho. Habían guerras, habían plagas. Las personas no estaban juntas. No sé qué es lo que estaba pasando. No había una gran población mundial, sino hasta más o menos el tiempo en que yo nací. Saben, cuando yo nací, habían 3 billones de personas en el planeta. Muchos recuerdan cuando pasó a 4 billones, a 5 billones, y la mayoría aquí recuerdan cuando pasó a 6 billones. Y todos recordamos cuando pasó a 7 billones, porque no fue hace mucho. Así que si Jesús dijo que la cosecha era grande hace 2000 años, ¿qué creen que diría ahora? Creo que la pregunta que debemos hacernos, luego de ¿para qué estoy vivo? Para compartir las buenas noticias, creo que la pregunta que debemos hacernos después es ¿por qué estoy vivo ahora? En Ruanda, el pastor Rick dijo, ¿sabes? Siempre he querido que el modelo con propósito sea un sistema operativo y que hayan personas que creen aplicaciones dentro del sistema operativo. Así que básicamente eso fue lo que hice. Es prácticamente un programa de 40 días con misión. Y ahora mismo hay muchas iglesias haciéndolo para recordar cuál es nuestro trabajo. Así que dentro de los propósitos tenemos comunión, pero ¿es una comunión solamente dentro de nuestra burbuja? No, la comunión sirve para eso, pero también sirve para conectarnos. Para conectar con las personas que están allí afuera, no solo entre nosotros. El servicio, servimos absolutamente, pero servimos en el nombre de Jesús. Hay una razón. El evangelismo es compartir, no es un programa, sino que eres tú dando testimonio. El discipulado es crecimiento porque vas a ser un mejor seguidor de Jesucristo, ayudando a otras personas a tomar decisiones, a ser discípulos. Esa es la gran comisión. Y la adoración es orar, no solamente por ti y por tus cosas, sino por ellos y tal vez incluso con ellos, porque recuerden la primera línea del libro Una vida con propósito. No se trata de ti. La verdadera ironía de esto, el punto número 2, es que Jesús demostró cómo amar a nuestro prójimo, a los hijos de Dios. Y Él lo demostró porque, irónicamente, en los tiempos de Jesús tenían el mismo problema. Los líderes religiosos insistían en separarse a sí mismos de los otros hijos de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Les dijo, bien, ustedes tienen la razón, voy a juntarme con ustedes. No, Él fue y se juntó con las otras personas. Dice que mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con Él y con sus discípulos. Y todos sabemos que los fariseos pensaban que eso era algo malo. Porque citando a esa famosa teóloga, Miranda Lambert, dicen que Jesús tomó vino y sé que él y yo nos llevaríamos bien. Un momento, ¿es eso verdad? De hecho, lo es. Cuando llegas a Mateo capítulo 9, si tienen sus Biblias o sus teléfonos, acompáñenme a leer. En el capítulo 9 encontramos una historia muy importante. Jesús y sus discípulos andaban como lo hacían en esos días. Y se acercaron a un recaudador de impuestos. Tal vez ya hayan escuchado la historia antes, pero un recaudador de impuestos en aquellos días era una persona que tenía un puesto, tenía una pequeña cabina. Era algo así como un cobrador de peaje. Y se ponían en un puente o en un camino y decían, no puedes pasar por aquí a menos que pagues tu impuesto. Imaginen a Monty Python, ¿está bien? Responde estas preguntas 3. Era justo así. Y Mateo era uno de ellos. Y la razón por la que los recaudadores de impuestos eran tan odiados en ese tiempo era porque Mateo era judío, pero él le había vendido su alma al gobierno romano y estaba trabajando para ellos. Y haciendo esto, él estaba haciendo muchas riquezas, pero a expensas de sus compatriotas judíos. Así que los judíos, ¿alguna vez han visto que hay una categoría especial
Para los recolectores de impuestos, en la Biblia siempre dice pecadores y recolectores de impuestos. Es como decir, están los pecadores y están los recolectores de impuestos. Así era la cosa, ¿saben? Un verdadero judío no iba a relacionarse, esa era la peor persona que podías encontrar. Eso es exactamente lo que ocurrió. Al irse Jesús de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Tal vez ya has escuchado o ya has leído esto antes, pero el día de hoy debes dejar que te impacte de otra forma. Pueden imaginar ser uno de los discípulos. Vas caminando por la calle y de repente ves a este hombre, a quien odias, y tal vez no lo conoces, pero sabes quién es y sabes qué representa. Y es una mala persona, y tú piensas, muy bien, Jesús, dale su merecido. Y la palabra que salió de la boca de Jesús fue, sígueme. Todos esperaban, pecador, arrepiéntete, o ten vergüenza, pero no, sígueme. Y en cierto punto, ellos pensaron, un momento, sígueme significa que se una a nosotros. No queremos andar con este tipo y su música de los Eagles a todo volumen. Saben, tal vez ellos eran pescadores, pero aún así estaban por encima de los recaudadores de impuestos. Esto no iba a ayudar a su estatus. Seguramente estaban emocionados cuando Lucas el doctor se les unió. Oh, tenemos a un doctor, ya estamos mejorando. Ya saben cómo es esto. Quieres rodearte de esas personas. Hace algunos meses yo estaba aquí para una reunión. El pastor Rick estaba reunido con su equipo y hablábamos de este congreso en África, donde intentamos reunir a todos los líderes de África y personas de influencia en los Estados Unidos. Y hablábamos acerca de cómo podíamos hacer esto funcionar. Y él de una forma sencilla dijo, ¿saben? Ayer recibí una carta de Bono de YouTube. Creo que lo voy a invitar. ¿Entienden lo que está pasando dentro de esa cabeza? Yo pensé, Rick, si logras hacer que venga Bono, podemos hacer que venga cualquier pastor en el mundo. ¿Estás bromeando? Él es la mayor estrella de rock en el planeta. Todo el mundo quiere una fotografía para las redes sociales con Bono. Nadie quiere una selfie con un recaudador de impuestos. Excepto por Jesús. Y luego, en uno de esos momentos en los que piensas, ¿cómo me gustaría que la Biblia nos diera más información? Solo dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, no sabemos qué fue lo que ocurrió. De repente, Jesús ya estaba en la casa de Mateo. Mateo dijo, sí, Jesús, voy a seguirte. Jesús dijo, fantástico. ¿Y ahora qué hacemos? Jesús dijo, tengo hambre. Estoy inventando esto, no lo sé. Tengo hambre, vamos a comer. Mateo dice, yo soy súper rico, le he robado a todo el mundo. Podemos comer un buen filete, ¿sabes? Vamos a tratarnos bien. Jesús, ¿puedo invitar a mis amigos? Y Jesús dijo, y nuevamente esto no está en el texto, pero conozco el corazón del maestro. Él dijo, por supuesto que puedes invitar a tus amigos. Es por eso que estoy aquí. Pero al igual que cualquier otro pecador, los únicos amigos que Mateo tenía eran otros pecadores. Así que Jesús fue a una fiesta de pecadores. ¿Pueden procesar esto un poco? ¿Pueden imaginar el tipo de conversaciones que se escuchaban en casa de Mateo? ¿Pueden imaginar? Ellos estaban como locos porque Jesús era amigo del cobrador de impuestos. ¿Pueden imaginar a Mateo? Estaba muy emocionado porque Jesús estaba aquí, estaban sus amigos, y él andaba de aquí para allá, llenando la hielera de cervezas. Estaba aplastando la menta para los mojitos, él no tenía idea. Él tiene música no cristiana, sonando a todo volumen en el estéreo, porque él todavía no ha escuchado a Hillsong. Él ni siquiera sabe que existen. Él tiene el estéreo a todo volumen, con algún tipo de música. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, ¿saben? Yo hice una investigación y sé que a él le gustaba mucho el merengue. Así que escuchen. Dice que muchos recaudadores de impuestos, mire esta palabra, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. ¿Te ayuda eso a reenfocarte un poco mejor en esa historia ahora? Esta es la forma de la Biblia para decir que Jesús estuvo en una fiesta con un grupo de sinvergüenzas. Y cuando los líderes religiosos lo vieron, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Obviamente eso es ofensivo y obviamente eso es incorrecto. ¿Cómo puede hacer algo así? Y Jesús respondió, y creo que este es uno de los versículos más importantes en la Biblia. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores.
En otras palabras, Jesús dijo, tienen que entender que mi propósito al venir a este planeta no fue para crear edificios llenos de personas religiosas que se llevan bien entre ellos y que queman su música del diablo. He venido por los pecadores. Es por eso que Jesús pasó tanto tiempo con las personas que estaban más alejadas. Y lo que eso significa para mí es que si voy a ser un discípulo de Jesús, ¿está bien? ¿Qué significa hacer lo que hizo Jesús? Tengo que parecerme a Él. Obviamente, si has sido alcohólico, no vas a los bares. No estoy hablando acerca de reconectarte con tu vieja novia en Facebook. No estoy hablando de todas las formas en que podemos meternos en problemas. Tienes que saber cuáles son esos lugares. Pero si yo quiero hacer lo que Jesús hizo, yo tengo un problema, porque yo soy un pastor. La mayoría de las personas con las que me relaciono, con que salgo a comer, son cristianos. La mayoría de las fiestas a las que voy son con otros cristianos. El teólogo John Stott llama esto cristianismo de madriguera, donde salimos de nuestra reunión cristiana, vamos a otra y regresamos nuevamente a nuestra casa. Pero de esa manera no puedo amar a Dios porque no estoy amando a mis vecinos. Así que para mí significa ponerme en lugares en los que normalmente no me pondría. Y no tiene que ser incómodo, simplemente puede ser algo estratégico para ti. Para mí se trata del gimnasio. Obviamente, no hago mucho, solamente hablar con personas y yo soy miembro del gimnasio yo podría ejercitarme en mi cochera, podríamos tener un lugar en la iglesia, pero hago eso para poder estar en contacto con personas donde puedo ser Jesús para ellos. Un día, estaba caminando cerca del equipo de pesas y me encontré con este hombre. Su nombre es Mike, sí, da miedo. Él construye motocicletas y es un ex miembro de una pandilla de motociclistas y es una máquina de levantar pesas. Así que yo estaba caminando cerca de él. Yo no lo conocía y no pensaba que él me conociera. Y esta es mi frase. En caso de que te preguntes cómo compartir tu fe con los demás, esta es mi frase y tal vez quieran escribirla. Siempre funciona muy bien para mí. Esta es mi frase. Le dije, hey, hola. ¿Qué hay de nuevo? Eso es todo. No fue, disculpe señor, si usted muere el día de hoy, ¿sabe si irá al cielo o al infierno? ¿Está bien? No fue como, porque de tal manera, yo no tenía Juan 3:16, no fue nada de eso. Fue simplemente, hey, hola, ¿qué hay de nuevo? Y era en verdad mi manera de decir, si estoy en su camino, por favor, no me mate. Pero escuchen, esto fue lo que pasó. Con mi brillante frase para compartir el evangelio, él me vio y me dijo, la verdad no estoy muy bien. Creo que tenemos que hablar. La verdad yo no tenía idea, pero él sabía que yo era un pastor y le dije, sí, por supuesto. Así que le di mi celular, el número, claro. Y creo que Tate estaba sorprendido de que un pastor tuviera esa clase de lenguaje en sus conversaciones. Pero empezamos a ejercitarnos juntos y él comenzó a hablarme de su vida, la cual es fascinante, porque si eres un creyente y tu vida es perfecta, y ves a las personas que están alejadas y te preguntas, ¿cómo pueden esas personas ser así? De vez en cuando tienes que preguntarles. Porque cuando empecé a profundizar y a descubrir por qué Michael motociclista era Michael motociclista, eso me abrió los ojos. Así que empezamos a ejercitarnos juntos, lo cual era algo genial, pero al mismo tiempo era algo embarazoso, porque él podía ser muy ruidoso y él usaba lenguaje obsceno y él comentaba acerca de cada mujer que estaba ejercitándose en el gimnasio, estando conmigo. Así que un día él se apareció en una horrible camisa de club nudista muy inapropiada. No estoy diciendo que haya camisas de club nudistas que sean apropiadas. Lo que quiero decir es que en la escala de lo apropiado, eso estaba completamente lejos de ser apropiado. Y estábamos en los vestidores y le dije, no pensarás salir con esa camisa. Es ofensivo para mí, yo tengo hijas. Y además de eso, la mitad de la gente aquí viene a mi iglesia. ¿Sabes? Tienes que darle vuelta. Yo sabía que mi camisa no iba a quedarle. Tienes que darle vuelta a esa camisa, ¿está bien? Pero él no quiso hacerlo. Todavía no estaba en ese punto de su caminar como para hacerlo. Él todavía no escuchaba a nadie más y quería hacer las cosas a su manera. Y tuve que tomar una decisión. Voy a salir a hacer ejercicios con Mike en esa camisa para que todo el mundo lo vea y luego pensé en esta escritura. Y pensé, me pregunto, si esto fue exactamente lo mismo que le ocurrió a Jesús cuando tuvo que decidir, voy a ir a la casa de los recaudadores de impuestos y juntarme con ellos. Y
me di cuenta de que él lo haría y yo debería, así que lo hice. No voy a negarles que algunas veces intentaba esconderlo para que nadie lo viera mientras estábamos ejercitándonos. Pero al final del día pensé, ¿sabes? Si las personas religiosas hablan mal de mí, porque me junto con los pecadores y los recaudadores de impuestos, entonces creo que me parezco más a Jesús de lo que pensé alguna vez parecerme. La buena noticia es que Mike entregó su vida. Aquí hay una fotografía de su bautismo. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Y Dios tiene grandes planes para él. ¿Está bien? Honestamente, la mala noticia es que él no siempre toma las mejores decisiones. Sigue dando 3 pasos al frente y 2 atrás. Pero saben, estuve pensando en eso y no creo que Mateo se convirtió en Ned Flanders inmediatamente después de empezar a seguir a Jesús. Y creo que la razón principal por la que las iglesias y los cristianos se alejan de los pecadores y los recaudadores de impuestos es porque son ruidosos y dan miedo. Saben, por un tiempo, la primera esposa de Mike venía a la iglesia. Su segunda esposa, con quien ya no estaba, porque él tenía una novia, ella estaba viniendo a la iglesia y su novia estaba viniendo a la iglesia y había una orden de restricción entre todos ellos. Todos venían a la iglesia, al mismo campus, al mismo tiempo. Era un desastre. En nuestro último servicio de dedicación de niños tuvimos que llamar a la policía. No estoy inventando esto, tuvimos que pedir refuerzos. Había una parte de la familia que no se llevaba con la otra. Tengo toda clase de historias. Un motociclista se me acercó una vez y me dijo, ¿has visto esos prendedores que dicen QHJ? Me dijo, yo no sabía de qué se trataba, pero todo el mundo los estaba usando. Así que lo puse en mi chaqueta y lo usaba todo el tiempo. Y finalmente miré a otra persona que lo tenía y le pregunté, oye, ¿qué significan estas letras? Y él dijo, ¿qué haría Jesús? Frank dijo, creí que queremos hablar japonés. Eso es. Amo a estas personas. Hace 2 años, en la víspera de Navidad, uno de mis internos se me acerca y me dice, Tim, creo que alguien está fumando marihuana en el baño de los hombres. Yo soy de Illinois, no de Colorado. ¿Está bien? En víspera de Navidad, sí. Y no sabía si preocuparme porque alguien estaba fumando marihuana durante nuestro servicio de Navidad o que mi interno conociera el olor de la marihuana. Estaba confundido. Y por supuesto le pedimos que se detuviera. Es ilegal. Pero la razón por la que la mayoría de las iglesias no quieren meterse con eso es porque es caótico. Y me puse a pensar en eso después y le dije a la congregación, ¿saben qué? ¿Saben quién es la persona que no se hubiera sentido incómodo con ese hombre aquí en víspera de Navidad? Es la misma persona que lo invitó a venir a su fiesta de cumpleaños. Jesús dijo, ustedes son la sal y solamente funciona allá afuera. No sirve de nada en el recipiente. Él dijo, ustedes son la luz, pero no sirve de nada si nos estamos alumbrando unos a otros. Para que conozcas a tu vecino, para que ames a tu vecino. Conoce a la persona que trabaja en la oficina de al lado. Averigua cuáles son sus intereses, qué tienen en común, qué les gusta hacer, les gusta jugar golf, les gusta cocinar, tienen hijos, solamente averígualo. Y deberías preguntarte, ¿es esto incómodo? No, si es incómodo, lo estás haciendo mal. Compartir las buenas noticias se trata de establecer relaciones. Debemos entender esto, ¿sabes? Si alguien viene tocando tu puerta, ¿eso es algo que te emociona? Alguien aquí dice, oh sí, tengo visita, ¡qué bien! No, nadie quiere que le estén tocando la puerta. Alguien me envió esta fotografía. No estamos interesados, estamos demasiado arruinados como para comprar algo. Ya tenemos a Jesús, no necesitamos una nueva aspiradora, de verdad, a menos que esté vendiendo galletas de menta y chocolate. Por favor, lárguese. Amigos, el evangelismo no se trata de eso. No funciona de esa manera. Se trata de dar testimonio. Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. ¿Entienden eso? Ustedes serán mis testigos. ¿Qué significa eso? Mi historia favorita acerca de esto es muy personal. Y mi hija mayor, Rachel, cuando estaba en la universidad, ella estuvo un semestre en Birmingham, en Inglaterra, para ayudar a iniciar un ministerio universitario en la Universidad de Birmingham. Y tienen que entender, si no entienden cómo es Europa, especialmente Inglaterra, no inicias un ministerio universitario poniendo un pequeño letrero para que todos vengan. Inicias un ministerio universitario yendo a los bares. Los estudiantes universitarios están en los bares.
Así que ella tenía que ir allí y se volvió parte de un grupo de estudiantes que iban a los bares y ellos iban por las noches, iban a los bares y se relacionaban con las personas. Y mi hija es músico, así que empezaron una banda y hacían noches de micrófono abierto y tocaban juntos y así podían conocer a los estudiantes que estaban allí, tal como lo hubiera hecho Jesús. Y durante ese tiempo ella desarrolló una relación con un joven llamado Ash, quien no estaba para nada interesado en la religión. El estereotipo de el joven inglés moderno, ¿saben? Él tiene un gran corazón, con una mente brillante, pero con un corazón escéptico. Y cuando terminaron la universidad, ella regresó a casa y estuvieron en contacto, seguían hablando por la internet, tenían largas conversaciones y después de un tiempo, él llegó a un punto donde, ¿saben? Él estaba muy interesado en la religión. Y quiero leerles una de las conversaciones, porque es fascinante. Es un gran ejemplo de cómo dar testimonio. Ash dijo, cuando te conocí, Rachel, yo hubiera podido, y lo hice, haberte dado horas de justificaciones del por qué yo odiaba la religión. Yo hubiera podido hacer una lista y ponerte en tu lugar como fanática religiosa. Si me hubieras preguntado por qué odiaba la religión, yo te hubiera dicho que me daban lástima a las personas que creían en Dios, en Jesús y en la resurrección. Y probablemente me hubiera comportado de una forma presumida por todos mis argumentos excelentes y por mi lógica racional. Pero tú no lo hiciste. Simplemente me demostraste que todo lo demás era una palabrota con la M, que la mayoría de mis hechos eran opiniones envueltos en justificaciones. Y la mejor analogía que se me ocurre es algo bíblica, dijo Ash. Él conocía la Biblia. Pero voy a arriesgarme. Es como si hubiera pasado muchos años creando todos estos fundamentos y las personas venían y me decían, oye, tu fundamento es una basura, así que yo les lanzaba cosas y les decía que se metieran en sus asuntos. De todas formas, ellos estaban sobre el lodo. Y luego apareciste tú. Y en lugar de señalar mi fundamento y decirme que era una basura, tú simplemente llegaste y te paraste sobre la roca. Y pensé, un momento, ella no lo está diciendo. Y esa roca no necesitaba ningún tipo de edificación, pero lucía mucho más sólida que mi fundamento. No necesitabas decírmelo porque yo pude ver la roca. Ahora, por supuesto, eso significa que tendrás que pararte sobre la roca, y eso es algo en lo que todos necesitamos trabajar en nuestra vida. Es parte del proceso de discipulado. Pero no hubo ningún argumento, no hubo ningún sermón. Simplemente estaba sobre la roca. Era simplemente Rachel siendo honesta, parada sobre la roca. Ash se convirtió en un seguidor de Cristo. No porque alguien discutiera con él acerca del reino, sino porque alguien le dio testimonio. Y tenemos que recordar que la palabra testimonio es un pronombre, no es un verbo. ¿Entienden eso? Este es el punto número 3. Un testigo es lo que eres, no es algo que haces. Jesús dijo, y ustedes serán mis testigos. Esa es la forma en que amas a tu vecino. Él no dijo, vayan a dar testimonio, sino ustedes serán. Es algo que eres, no es algo que haces. Pero solo puede ocurrir en las relaciones. El resto de esa historia, de esa amistad a larga distancia, se convirtió en un romance a larga distancia. Y ese tipo es ahora mi yerno. Y está criando a mi nieto. Lo sé, ¿verdad que es muy lindo? Les he presentado a mis 2 nietos en un solo sermón. Sí, muchas gracias. Pero escuchen, piensen en esto. Mi testimonio afectó a Rachel, el destino eterno de mi hija. El testimonio de mi hija afectó el destino eterno de Ash. El testimonio de Ash afectará el destino eterno de mi nieto. Y no sé dónde esto irá a terminar. Pero todo empezó en un bar. Una gran iglesia tiene un gran compromiso con la gran comisión de amar a Dios y a tu vecino, y con la gran comisión que es, ¿cuál? El ir. La Biblia registra 34 encuentros que tuvo Jesús con un individuo, alguien que, saben, estaba buscando un toque o un encuentro con Jesús, 34. Uno de ellos tuvo lugar en una iglesia. Y por cierto, al final de la historia con Mateo, no sé si ya observaron que lo están leyendo en su evangelio. El recaudador de impuestos.
Déjenme decirles por qué creo que es el corazón de Dios. Porque cuando Jesús ya estaba cansado de los fariseos en Lucas 15 y nos cuenta la historia de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, Él dice, esta es la cuestión. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Habrá más alegría. ¿Por qué? Yo sé por qué. Yo soy padre. Si mi hijo está perdido, nada de lo que hagas para acercarte a mí va a funcionar. Ayúdame a buscarlo. Sé que hablo con muchos de ustedes que han literalmente perdido a un hijo, pero muchos de nosotros en cierto momento los hemos perdido al menos por un tiempo. ¿Han sentido alguna vez como padres? Saben que se estaban escondiendo en medio de un bulto de ropa, o tal vez los perdiste por un momento en el centro comercial o algo así. ¿Alguna vez han sentido eso? Tal vez fue algo más grande que eso. Pero en nuestro caso, en nuestra hija, que se casa la próxima semana, cuando ella tenía 4 años, la perdimos en la playa. Ella estaba con algunos primos y se separó y de repente todos nos dimos cuenta que la más pequeña de todas las niñas se había perdido. Ella tenía solo 4 años y no sabíamos dónde estaba. Y esto fue antes de los teléfonos celulares, antes de tener buenos medios de comunicación, así que hablamos con el salvavidas y todos nos reunimos en el lugar donde se suponía que debíamos estar. Y le dije a mi esposa, yo iré en dirección al norte y tú ve en dirección al sur. Y cuando dije vamos, como padre, no simplemente fui, yo salí volando. Corrí tan rápido que pude haber ganado una medalla olímpica. Ese es el sentimiento del que estoy hablando. Me fui por la orilla de la playa, donde es mejor para correr, ¿saben? Donde la arena está más compacta. Y salí volando y me detenía y decía, ¿alguien ha visto a una niña de cabello castaño con un traje de baño rosado de Barbie? Tiene 4 años. Y me decían que no, y me decían que no, y mi corazón empezaba a palpitar cada vez más fuerte. Y todo el tiempo pensaba, oh Dios, por favor permite que esté del otro lado con su madre. Y finalmente, casi 1 kilómetro al otro lado de la playa, ahí estaba. Simplemente jugando, ¿saben?, en la playa, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero tan pronto como llegué al lugar y le dije, hey Becca, ¿qué estás haciendo? Ella se volteó y me vio. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a llorar. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba perdida. No necesité un megáfono o un cartel o una pancarta. Ella sabía que estaba perdida. Solo necesitaba que alguien viniera y la tomara de la mano. Y si ese eres tú el día de hoy, quiero que entiendas. Si sientes, tal vez ese soy yo, estoy perdido en la playa, estoy alejado de Dios. Tienes que entender que todos estamos aquí. Salva que está aquí porque te amamos. Hay más alegría cuando tú vienes al Padre que el resto de nosotros juntos. Estamos aquí para ti. Pero creyentes, yo tenía otra situación en ese momento, ¿no es así? Porque yo sabía que a pesar de lo emocionado y lo aliviado que me sentía, su madre, esto fue mucho antes de los celulares, su madre estaba muriendo lentamente al otro lado de la playa, porque no sabía si Becca estaba bien. Así que entonces se convirtió en mi responsabilidad ponerme a Becca sobre los hombros y correr de la misma manera hacia el otro lado, para que la hija perdida pudiera reunirse con su madre, que la amaba más que a nada en el mundo. Ese es el por qué estamos aquí. Ese es el por qué Él nos dejó aquí.